el enemigo o el adversario. También vamos a hablar de, porque comencé a buscar cuando se da referencia a un serpiente, una víbora. También es interesante porque a los fariseos Jesús les llama generación de víboras. Entonces vamos a ver por qué la palabra de Dios les llama generación de víboras. Tercero, vamos a hablar de Satanás como el tentador. Primero, como dijimos en el principio, primero lo llama como un enemigo, adversario, pero ahora también le llama como el tentador. Do you guys know what temptation is? Okay. We're trying to do something. And then vamos a hablar del monstruo marino, que es otro tipo de serpiente, pero este serpiente vive en el agua. Eso se refiere a Leviatán, que es el serpiente de agua o monstruo de agua. Y luego vamos a hablar del dragón apocalíptico. No nos vamos a meter muy profundo porque si nos metemos en Apocalipsis, eso sí es mucho en qué basar. Entonces otro día podemos estudiar eso, pero por ahorita como estamos hablando de la serpiente, estamos hablando de todo lo que la palabra habla sobre el serpiente. Y luego últimamente, se puede ver curioso, pero vamos a hacer referencia a una película que es técnicamente moderna, pero lo más curioso que da referencia a todo lo que vamos a estar hablando en esta mañana, que es la serpiente antigua, es el dragón apocalíptico y es el monstruo marino que está en la película de Godzilla, which is crazy. Ok, so vamos a comenzar. ¿Están interesados? Yay! Ok, so la serpiente antigua o el adversario, the enemy, dice que son serpientes. Bueno, hay serpientes que son de agua, hay serpientes que tienen veneno, obviamente, right? Y hay otros que no. O sea, si te muerden, no te vas a morir. Pero, ¿qué sucede con los que tienen veneno? Contaminan la sangre. Y esto es muy interesante. ¿Ok? Dios, todo lo que Él hace, todo lo que ha creado, todo lo que dice su palabra, tiene un propósito. No hay coincidencia en la palabra de Dios. No es coincidencia de que Satanás sea referido como una serpiente. Ahora vamos a ver qué hizo Jesús en la cruz cuando murió. ¿Qué derramó Él en esa cruz? La sangre. Entonces, cuando nosotros somos salvos, la sangre de Jesús viene sobre mí y me limpia, me santifica, me purifica, me hace nuevo. Ya no soy soy una nueva criatura, dice la palabra del Señor. Mis pecados han sido borrados. La sangre pura de Jesús me ha hecho limpia, me ha hecho salva, right? Pero ¿qué es lo que hace el veneno de la serpiente? Contamina la sangre. Isn't that amazing? O sea, no es coincidencia. El veneno de la serpiente contamina la sangre. Por eso dice la palabra que los que son hijos de Dios van a obedecerlo, y los que son hijos de Satanás hacen las obras de Satanás. Entonces, cuando nosotros vamos porque hablé un poquito el viernes, cuando nosotros pecamos, obviamente dice la palabra que el justo cae 70 veces, pero más Dios nos libra, ¿verdad? O sea, Dios nos ayuda. Sí hay tropiezos cuando uno es creyente, hay una diferencia, pero hay una diferencia cuando nosotros practicamos el pecado. Tú sabes que no deberías de fumar, pero sigues fumando. Tú lo estás practicando. Sí, hay una diferencia. Tú sabes que no deberías ir a lugares indebidos y sigues yendo. O sea, estás practicando el pecado. Entonces a nosotros como cristianos nos duele cuando nosotros pecamos. Oh, man, ¿por qué hice eso? O sea, nos duele. Entonces es interesante porque esto contamina la sangre, el sacrificio que hizo Jesús, por eso también dice sin mancha, sin arrugas, o sea, no debería haber contaminación. Aún los hebreos, los 3 hebreos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, dice que ellos decidieron no
comer la comida del rey para no contaminarse. Y aún cuando hablamos sobre los brujos, si se recuerdan la brujería en las caricaturas, que porque era una de las razones que ¿qué es lo que hace la brujería? Dice que contamina. Y cuando hay contaminación, ya eso ya no está puro. ¿Sí o no? Cuando hay contaminación, si tú tienes, si tú vas a comerte algo, vamos a decir arroz y frijoles, pero a alguien se les cae fabuloso en la comida, ¿te puedes comer la comida? Why? Está contaminado. Aunque sea poquitito. Entonces están entendiendo, esto es muy interesante. Entonces dice, contamina la sangre y mueres. Las serpientes en sí no son malos, o sea, nomás así no son malos, pero sí representan la maldad y el pecado. ¿Okay? Dice, la serpiente es símbolo de Satanás que rodea alrededor del corazón del hombre para que envenenarnos y influenciar nuestras vidas. Serpientes tienen excelente vista. Dice que Satanás anda rodeando, mirando a quién devorar. Tiene excelente vista. Con que ya vi que le gusta, nomás es un dicho, Pokémon, entonces le voy a mandar esto y esto y esto. ¿Sí me entiendes? O sea, él, y pues tiene todos sus ayudantes también que siempre están ahí mirando. Entonces ellos ven, ella le gusta esto, él le gusta lo otro. Entonces miran cómo tratar de devorar o de contaminar nuestras vidas. Entonces dice, serpientes tienen, ya me hizo. Dice, tiene excelente vista, siempre están buscando a quien capturar y devorar. Entonces en Lucas 22, 31 a 34, he estado trabajando en esto toda la semana y luego hoy en la mañana, desde las 1 de la mañana he estado también trabajando en esto para terminar. Okay, so there'll be some errors. Bueno, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. So, qué interesante, porque dice que Satanás le pidió a quién, a Dios, a zarandearnos. ¿Ustedes saben o entienden esa palabra? Para, like to shake, como ver, con que son muy cristianos, pues vamos a ver qué tan fiel son a Dios. Miramos el ejemplo de una persona en la Biblia que eso le pasó a Job. Satanás pidió permiso a quién, a Dios, para tocar la vida de Job. Y aquí una vez más en el Nuevo Testamento él le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Entonces, como dice, Satanás anda como león rugiente, está mirando a quién puede devorar. O sea, lo más principal de esta mañana quiero que ustedes entiendan, y esto de ninguna manera es para glorificar a Satanás, porque Dios tiene mucho más poder de lo que Satanás tiene, sino que podamos ver las artimañas de él. Porque la realidad es que en este mundo mucha gente cree que Satanás no existe, o si no, lo adoran y lo glorifican como un Dios, como que fuera una suprema autoridad o un Dios más grande que el Dios verdadero. Entonces yo quiero que ustedes vean. El mundo dice, haz de amigo tu enemigo para que te proteja. ¿Ves? Y de cierta manera sí lo hacen. Lo hacen también a la muerte, lo que están haciendo, lo están adorando para tenerlo a su lado. Sí, sí. Amén. Sí, también quería opinar acerca de la víbora. A veces también nosotros como cristianos, la víbora a veces siempre, cuando uno anda haciendo, la víbora se siente cuando es sentado. Quiere decir que cuando nosotros le cedemos a Satanás la autoridad o que nos descuidamos, ella nos muerde. Entonces
Eso es lo que hace la serpiente. Cuando se siente ella tentada que lo vas a hacer daño, ella te muerde y está lista para morderte. Entonces nosotros como cristianos, si nosotros cedemos, que andamos en pecado haciendo cosas, Satanás nos va a morder. Eso significa que es la serpiente antigua. Entonces también la serpiente, cuando te inyecta ese veneno, corre por tu sangre y tu corazón empieza a palpitar más recio para que la sangre se riegue por todo tu cuerpo. Entonces cuando usted ese veneno te puedes morir. Las víboras como la de cascabeles es una de las más venenosas, que si no te atienden pronto te puedes morir. Entonces nosotros también cuando venemos y que caemos en pecado, Satanás nos señala, nos dice: hey, tú estás haciendo esto. Pero si no venemos pronto a los pies de Cristo a reconciliarnos, a pedir perdón, ese veneno va a correr sobre nuestra vida y el pecado nos va a matar espiritualmente. Sí. Entonces nosotros tenemos que entender también eso, qué es lo que hace la serpiente, qué es lo que hace Satanás de nuestras vidas. Y después viene nuestra familia y vienen muchas cosas, nuestros Las hijos. artimañas del enemigo. Sí. Entonces es interesante porque él está diciendo que si nos descuidamos, obviamente, porque la serpiente no nomás se va a poner enfrente de ti, o hay muchas veces donde lo va a hacer escondidamente y te va a atacar. Pero también, como había mencionado, dice cuando la serpiente se siente retada o amenazada, también te puede atacar. Eso puede significar dos cosas. Nos puede atacar porque nosotros le cedemos o le damos el lugar y el serpiente o la víbora nos ataca. Pero también puede ser que cuando se siente amenazada espiritualmente, tú estás buscando de Dios, Correcto. tú estás adorando a Dios, estás haciendo todo lo posible para hacer lo correcto, y Satanás dirá: no, esto es una amenaza. No. Entonces viene y te ataca por aquí, te ataca por allá y te ataca por diferentes áreas para tumbarte. Ya no ores, ya no busques. Sí, hay dos maneras porque el enemigo tendría que, no tendría, sino que nos estuviera atacando. Entonces dice en 1 Timoteo 3:7, dice: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces hemos hablado anteriormente también de los lazos. Entonces dice la palabra que hay un lazo del diablo, ¿okay? Porque estamos hablando de la serpiente, del enemigo. Dice que tenemos que tener cuidado con nuestra reputación. Diga que tu testimonio, lo que es aquí en la iglesia, va a ser también afuera. Correcto. Porque hay muchas personas que dicen: hombre, pues sí, son bien adoradores, o bien predicadores, o bien esto en la iglesia, pero si los vieras en el hogar, Correcto. son otra cosa. El trabajo. Hay personas que dicen: hombre, pues mi mamá sí es bien así para Cristo en la iglesia, pero en la casa pues siempre anda gritando, está enojada. O sea, entonces aquí están diciendo: hey, no le des lugar al diablo, porque también hay un lazo que puede ser allí. Dice: escapa de ese lazo del diablo. Por eso es tan importante ser transparente. Dice: para que escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Porque la realidad es que cuando nosotros somos cautivos del enemigo, no vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer la voluntad del enemigo. Entonces dice que estábamos cautivos, y esa es la verdad. Cuando estábamos en el mundo, antes de aceptar a Cristo, somos cautivos al pecado, somos cautivos al enemigo. Entonces, gracias a Dios que nos ha hecho libre, pero es importante saber que estos lazos existen por una razón. Okay, hemos hablado del descuido, hemos hablado también ahora del lazo del diablo. Y también dice en Efesios 4:26, 27, dice: y airaos, pero no pequéis. Y esto lo hemos hablado anteriormente también. Cuando nosotros nos enojamos y nos dejamos llevar por el enojo, abrimos una puerta. Abrimos una puerta en nuestro corazón, en nuestra mente. Y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pues no le deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos y nos dejamos llevar por el enojo, le damos ese lugar al diablo. Y por eso es que mucha gente, uno dice: cuando está enojado ni lo reconozco. O sea, es otra persona. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestro enojo nos gobierne, le hemos abierto una puerta al diablo.
Por eso es tan importante, y la Biblia dice que tenemos que tener dominio propio, self-control. Tú lo puedes controlar. Y yo siempre lo he dicho, tú controlas el enojo o el enojo te controla a ti. Así de simple. Pero la verdad es que la decisión es de uno. Mucha gente cree, no, es que así soy, tengo carácter fuerte. No, no, no. Tú te dejas llevar por tu enojo. Tu carne está tan fuerte, tú te dejas llevar por tu carne, tus emociones y tu enojo. Y le das lugar al diablo. Así de simple. Entonces en Hechos capítulo 5, 3 a 9, aquí es una historia de una pareja en el Nuevo Testamento que habían vendido sus casas. Porque en ese tiempo la gente vendía sus cosas, vendía las casas y se las daban a la iglesia. Entonces Ananías y Zafira, ellos habían decidido de vender la casa y darle ese dinero a la iglesia. Entonces sucede de que en ese momento dijeron que lo vamos a hacer, y la verdad es que realmente ellos no tenían que hacerlo, pero ellos decidieron hacerlo, ¿ok? Pero en el proceso ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a solo dar una porción. De primero dijeron, les vamos a dar todo, y de repente cambiaron su mente y dijeron, no, le vamos a dar una porción. Entonces, ¿qué sucede? Es que se encuentran con Pedro y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Porque veamos la realidad. Dice que ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Hey, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentir? Y como digo, ellos realmente no necesitaban vender sus casas. Ellos no necesitaban hacerlo, pero ellos decidieron hacerlo. Y ellos de su boca dijeron, voy a dar cierta cantidad. Y después dijeron, no, mejor no. Por eso la palabra de Dios dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. O sea, ser transparente, tener integridad. Si tú dices algo, cumple. No digas algo y luego no lo haces, y más peor cuando tú sabes que no lo vas a hacer. Hey, puedes levantar la basura, sí, pero tú sabes que no lo quieres hacer y no lo vas a hacer. Mejor di que no. Mejor di que no. Entonces, dice aquí, le dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque uno cree que le hace daño a la otra persona, al hombre. Pero cuando nosotros mentimos, no nomás estamos mintiendo a la persona, estamos defamando, estamos mintiendo delante de Dios. Entonces dice, y luego llega la esposa y lo vuelven a hacer lo mismo. Obviamente cuando no deja leer esa parte, dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Significó, murió. Imagínate. Y como digo, no tenían que vender su casa. No tenía, pero ellos dijeron, entonces cumple lo que estás diciendo. Entonces dice, al oír estas palabras cayó e expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su esposa, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó. Ahora le pregunta a ella, vamos a ver si va a decir la verdad. Dice, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? ¿En cuánto dinero lo vendiste? Ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y ella murió. Y esto es el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es muy importante saber que tenemos que ser honestos. Como estamos hablando, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y la verdad, aún en la iglesia en la iglesia, no, es que no nomás es en el mundo, en la iglesia, los hermanos cómo mienten.
Pero ¿cómo mienten? Uno les pregunta una cosa y te dicen algo que no es cierto. Correcto. Y no entienden que a mí no me hacen daño, al pastor no le hacen daño, a cualquier líder, cualquier persona, no le hacen daño. ¿A quién están mintiendo? A Dios. Y a Dios no le agrada eso. Entonces, estamos mirando las artimañas del adversario del enemigo. Mateo 5:37 dice: antes bien, sea vuestro hablar sí o no. Y lo que es más de esto procede del mal. ¿Procede de quién? Del diablo. Entonces, 2 Corintios 2:10 al 11 dice: y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es otra puerta. Esta es otra puerta. Cuando tú y yo no queremos perdonar a algo, esa es una puerta donde Satanás entra. Y por eso es que mucha gente, la verdad, estoy hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, están atados. Por eso mucha gente dentro de la iglesia están cautivos de muchas formas, porque no han perdonado. No han perdonado. Y muchas veces sienten, es que esa persona no merece ser perdonado, es que me lastimaron, es que no entiende. No importa, tenemos que perdonar, porque así como Jesús nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Porque también dice aquí, como estamos leyendo, no le des lugar al diablo. Cuando nosotros no perdonamos, es una puerta, es un acceso donde Satanás puede entrar y salir, te toca las emociones y brotas y brincas. Es que no la aguanto, no lo puedo ver, no la puedo ver. No quiero escuchar su nombre. Es una puerta. Sí, Dios bendiga. Quería también decir eso del perdón. También lo he estudiado y a veces en la vida de cada uno de nosotros, cuando nosotros mismos no nos hemos perdonado, no podemos perdonar a otras personas. Porque si yo tengo eso adentro y yo no soy sanado, ¿cómo voy a poder perdonar a otra persona? Es que si yo no me amo, no puedo amar a alguien más. Sí. Entonces, el perdón es muy importante. Cuando nosotros a veces tenemos que no nos perdonamos nosotros mismos, no podemos perdonar a las demás personas. Por eso a veces no les hablamos de esa manera, no los amamos, por eso los rechazamos. O a veces del pasado, cosas que han pasado en nuestras familias, en cosas que hemos pasado, a veces no podemos perdonar. Es algo que yo siempre lo he hecho y yo no dejo que las cosas... A veces si hay un malentendido, yo soy una de las personas que no me gusta dejar las cosas a medias. Si hay algo que sé que estoy estorbando, porque dice que no podemos dar una ofrenda y Dios no la recibe porque no pedimos perdón. Entonces el perdón es muy importante en nuestra vida. Por eso a veces no podemos perdonar y Satanás empieza a obrar en nuestra vida, empieza a meter cosas en nuestra cosa y nosotros mismos nos estamos dañando. Pensamos que estamos dañando a otra persona, pero nosotros somos los dañados, más porque ya conocemos a Dios. Y Satanás es lo que pone en nuestras vidas. El diablo le dice a nuestro Dios, préstamelo para diablo. Pero si nosotros mismos no nos perdonamos, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? ¿Cómo nos vamos a perdonar? No se puede. Amén. Y luego en Santiago 3, 14, 16 dice: pero si tenéis celos amargos, porque hay gente que son, como dicen hoy en día, tóxicas, Sí. o tóxicos, enfermizo. Tienen celos amargos y contención, por todo se enojan, por todo pelean, todo quieren discutir. Dice, en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mentéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. O sea, esto no viene de Dios. Esto es terrenal, animal y diabólico. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso es muy importante, como digo, realmente la oración nos ayuda mucho para tener para poder gobernar nuestra carne, para tener dominio propio. Porque en la carne, como dice, es algo terrenal, es algo carnal, ¿sí?
Cualquier persona se puede encelar, pero el problema es cuando te dejas llevar por esos celos. Eso es la carne. Entonces dice allí que toda obra de esto es perversa. Mateo 16, 21 al 24 dicen: desde entonces comenzó Jesús a declarar, esto es cuando, declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto. Jesús le declaró a los discípulos que va a morir y va a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvencerle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Y uno dice: pues entonces Pedro estaba endemoniado o qué. No, pero vamos a ver, dice: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar o alterar algo que Dios ha establecido o Dios quiere que suceda y queremos hacer lo contrario, dice que somos ¿qué? Somos tropiezo. Pero también dice: quítate delante de mí. Porque ¿quién es la persona que no quiere que la voluntad de Dios permanezca? ¿Quién es el que quiere alterar el propósito de Dios en tu vida? Satanás. Eso es lo que Dios nos está mostrando en este versículo. Cuando quieren alterar el propósito de Dios, porque Él tenía que morir en la cruz para salvarnos. Correcto. Él tenía que resucitar. Pedro hablaba con el corazón humano: yo no quiero que te mueras. Pero dice: no estás mirando con los ojos espirituales. No estás mirando con los ojos espirituales. Entonces por eso lo reprende. Pero esto es una enseñanza para nosotros, saber que cuando algo no es la voluntad de Dios, es un tropiezo. Por eso es tan importante que nosotros seamos, como digo, estemos en oración. Tienes que leer la palabra de Dios, porque si no podemos caer en trampas, en lazos. Amén. Entonces dice: porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y así, esto igualmente da la referencia, porque le está diciendo: hey, tú estás pensando en tu carne, en tu persona, como humano. Por eso dice: hey, por eso tienes que negarte. Toma tu cruz y sígueme, porque si tú te niegas a sí mismo y tomas tu cruz, tú también vas a decir: ok, Dios, así tiene que ser. Tenemos que ser tu voluntad. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda ¿quién? Alrededor, buscando a quien devorar. Pero no seas presa fácil. Veamos la realidad. Hay animales que no son rápidos y ahí están nomás, luego se los devoran, se los comen. Pero hay otros que luego nomás dan un movimiento y son rápidos. Así tenemos que ser espiritualmente. Espérate, esto parece que es el diablo, esto parece que es un ataque, esto parece que es una acechanza del enemigo. No, aquí de esto me voy a cubrir. Por eso dice la Biblia que huye de la tentación. No te vas a quedar: bueno, deja ver si la puedo sobrepasar, pues Dios está. No, huye, corre. Si te dice: hey, vamos si estás comiendo en un restaurante y de repente comienzan a bailar y te dicen: vamos a bailar, mejor sabes que me tengo que ir. Huye. No te vas a quedar ahí: pues deja ver, pues voy a aguantar, y de repente sin saber ya andas bailando, porque no te saliste. ¿Sí? Mateo 26:41, y también lo da en Marcos 14:38, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que estamos hablando. El espíritu de Dios te da fuerzas, te ayuda, pero la carne no.
La carne es nuestro enemigo. El primer enemigo somos nosotros mismos. Entonces, Salmo 140 dice: guardadme de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, afilan su lengua como la serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Son una persona que, hay personas que uno habla con ellos y dice: ay, Dios mío, ya me duele la cabeza de tanto escucharlos quejarse. O sea, siempre se están quejando, siempre están enojados, siempre están molestos, siempre están en una contienda. Es que esta persona me hizo mal, es que esta persona, y es like, nada positivo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Estas personas afilan su lengua como la serpiente. O sea, cargan una negatividad. Dice, tienen veneno, porque la verdad, si no te edifica, te destruye. Correcto. Si tú hablas con personas y solo son negativos, mejor córtale. Porque la misma palabra de Dios dice que es veneno. Aún en el mundo, si te juntas con gente negativa, te van a arrastrar. Sí, sí. Así que no nomás es en el cristianismo. Aunque todo esto, lo que estás diciendo, todo el Nuevo Testamento está hablando a la iglesia, no al mundo, porque el mundo ya es de Satanás. Sí. Porque son hijos de Satanás. Entonces todo lo que estás hablando está diciendo que tengamos cuidado de las artimañas del enemigo y de toda cosa, maquinación que haga él para querernos destruir, porque el trabajo de Satanás es que no lleguemos al cielo, porque no llegando al cielo vamos a ir al infierno con él. Así es. Y él se quiere llevar lo más que él Lo pueda. más que él pueda, amén. En Romanos 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Correcto. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Correcto. Una persona que te puede ver en la cara y mentirte, Correcto, amén. es peligroso. Sí, amén. Yo me he topado con personas and I'm like, I'm sorry, pero te puedo leer. Yo sé que me estás mintiendo, pero me quedo callada. Me quedo callada y nomás oro por ellos. Pero Dios, qué triste, porque ellos creen que engañan a uno. Y no. Cuando uno está orando y el Espíritu Santo está contigo, Dios te da discernimiento. Dios te abre los ojos espirituales para ver más allá de las personas. Por eso yo no me acuerdo si lo había testificado aquí una vez, cuando había ido al abogado y estaba pasando el proceso del divorcio. La mujer que estaba allí, que era la secretaria, me dijo: ay, no puedo creer que te vas a divorciar y que no sé qué, lo siento tanto por ti. De esta se puso a llorar, es que me conmueve y no sé qué tanto. Nadie se casa para divorciarse, es la verdad, nadie. Entonces me dice: pero sabes que te van a cobrar, no me acuerdo cuánto, yo te puedo cobrar la mitad y yo te voy a ayudar. Y yo me acuerdo que me fui al carro y dije: wow, pues sí, pues me puedo ahorrar ese dinero, you know. Eso se oye muy bien, se miró bien simpática, se miraba, o sea, pero de repente el Espíritu Santo me dijo: no, es un fraude. Entonces, o sea, ella no te puede ayudar. Y le hablé a mi amiga, que también trabaja en abogados. Me dijo: Grace, no es cierto, porque ella me había dicho unas ciertas cosas. Yo le dije lo que me dijo, digo, eso no es cierto. Dije: wow, gracias a Dios, porque me advirtió. Si no, yo hubiera perdido todo ese dinero y todavía fuera tenido que gastar más. Entonces, como digo, el Espíritu Santo nos ayuda para poder discernir, porque estas personas te van a hablar con una sutilez, con una palabrería, con una compasión, como que te entienden y realmente están interesados y te aman y no. Son personas que están listos para atacar, para dañarte. Entonces, y no tienen temor de Dios. Proverbios 23 dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá. Y como aspe, que significa serpiente más venenosa, dará dolor. Y es la verdad. Mucha gente que toma, en el principio, no me pasa nada, yo aguanto, y de repente ya no pueden caminar, y de repente, o sea, todo lo que pasa, las consecuencias que vienen después. Por eso dice: hey, sí, de principio suave, pero de repente al fin te muerde como una serpiente.
Por eso dice la palabra que no tomes. Los cristianos no tomamos cerveza, no tomamos vino, nos guardamos para no contaminarnos. Entonces, la generación de víboras, se me hizo interesante, como digo, de que también la palabra de Dios se refiere a los serpientes con fariseos. Y fariseos son personas que conocen la palabra de Dios. Son personas que son bien estudiados, pero sin embargo son los que condenaron y básicamente crucificaron a Jesús. O sea, ellos hacían lo correcto, aparentaban hacer lo correcto, pero esto es lo que sucede, porque también por eso la iglesia dice que la mucha letra mata. Porque si no hay un balance, podemos estudiar toda nuestra vida, pero si no oramos, eso también es peligroso. Correcto. Por eso hay mucha gente, teólogos, científicos, que se saben la palabra, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y eso es peligroso. Por eso es tan importante orar. Entonces les llama serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por eso es tan importante, como digo, es bueno que estudiemos, es bueno que vengamos a la iglesia, pero es necesario tener esa comunicación con Dios. Yo no puedo entender la palabra si yo estoy en la carne. Yo lo voy a entender en mi carne. Pero si estamos en el Espíritu, vamos a estar conectados con el Espíritu de Dios y vamos a poder discernir su palabra. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Amén, amén. Porque hay muchos que hablan lo bueno, Muchos. pero sus acciones, También, sí. dice, siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Apocalipsis dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen, esta es grupo, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Es un lugar, es un sinagoga, es un templo. Es un templo pequeño. Les dice, estas personas son de Satanás. Sí, Estas víboras, estas serpientes que les dice, son de Satanás, no son de Dios. Saben la palabra, pero sus obras hablan muy diferente. Están dispuestos a crucificar a Jesús porque no podían reconocer que Él era el Salvador. O sea, como digo, saben la palabra, pero no pueden discernir la voluntad de Dios. Y eso es espantoso. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién nos va a echar? ¿Quién los va a echar? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aún así Dios limita el tiempo, significando que Dios está en control. Lo permite, pero como digo, lo permite porque estamos bien delante de Él. ¿Okay? Dice, lo permite y aún lo permite por cierto tiempo. Dios está en control. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Corto porque sí tengo mucho que decir. Sí, quería opinar acerca de los fariseos y los escribas. Sé que ellos eran muy estudiados de la ley y sabían bastante la palabra. Lo que pasa es que ellos eran muy celosos y no cualquier persona podía venir a hablar en nombre de Dios, de Jesús. O sea, por eso ellos se sentían de esa manera, porque no cualquiera podía levantarse y hablar de Cristo, del profeta o de cualquier persona. Entonces sé que como tampoco no oraban, pues no tenían esa convicción de que Dios les revelara que era Él el Cristo, que era Jesús el Salvador del mundo. Por eso hicieron eso, lo llevaron y lo crucificaron, porque tenían celos que se levantara alguien más y ellos no lo querían. Pero sí, ellos estudiaban la palabra.
en estos días muchos, por eso son llamados apóstoles, profetas y todo eso, y son siervos que buscan de Dios, pero a veces la oración no los hace que hagan lo correcto. A veces no discernimos las cosas Amén. que Dios quiere para nosotros. Bueno, Amén. Entonces miramos el fariseo moderno. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces yo me ponía a analizar esa palabra, amadores de sí mismos, es que queremos hacer lo que yo quiero hacer. Correcto. No es lo que Dios quiere. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, lo que yo deseo. Yo me amo más a mí que a Dios. Entonces dice, estas personas son ávaros, están más en las riquezas, están más en el dinero. Por eso hay tantos falsos profetas, falsos Correcto. pastores, maestros, porque se van por el dinero. El rey Acab dice que se vendió, porque obviamente la familia de Jezabel eran ricos, se vendió y luego permitió, y así. Bueno, vanagloriosos, dice la palabra, son orgullosos de sus propias acciones. Correcto. Es que yo, míralo, todo lo que tengo, mi carro nuevo, mi casa, esto, son tan orgullosos de todo lo que tienen. Es que yo sé mucho, es que yo puedo mucho, o sea, todo es yo. Por eso es tan importante que cuando uno da la palabra, uno es creyente, realmente uno se despoja de sí mismo. Yo no puedo hacer nada. Aún el conocimiento que tengo no es mía. Yo no puedo entender la palabra si yo no oro. Yo no puedo. Sí, Dios nos da cierta capacidad. Hay unas personas que naturalmente son bien capacitados y te pueden desarrollar algo. Pero nosotros no podemos hacer nada en sí. Porque si Dios quiere, Dios nos cierra la boca. Hay muchas personas que de repente están bien saludables y de repente ya no. Entonces, todo lo que nosotros hacemos solo por la pura misericordia de Dios. Por eso dice, tengamos precaución y cuidado de no ser orgullosos de lo que yo hice, de lo que yo dije, de lo que yo puedo. Que Dios nos ayude. Que son soberbios, blasfemos. Es una palabra, una acción contra algo sagrado. Desobedientes a los padres. Imagínate. En los postreros días, dice, son peligrosos porque habrán estos tipos de personas desobedientes a los padres, significando que son desobedientes a la autoridad. Son ingratos, no agradecen. Uno les puede ayudar y Correcto, amén. no agradecen. Es como que al contrario, yo lo merezco y merezco más. Y luego dice la palabra impíos. Impíos significa no tiene o no siente compasión o piedad, no demuestra respeto por lo sagrado de Dios. Amén. Por eso se le habla a las personas que son inconversos impíos, porque ellos no tienen respeto por lo sagrado. Entonces estas personas no tienen compasión. Por eso dice la palabra, ten cuidado. Dice, son sin efecto natural, pocos amables, sin corazón, faltos de amor natural. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera, hasta el fin, este será salvo. Son personas que ya no tienen compasión, y veamos que esto es la realidad. Una persona puede ver a un vagabundo que está en el piso y ni $1 ni nada, o sea, de ayudar de cierta forma. Ya no hay compasión, ya no nos conmueven las cosas. Dice, implacables es una persona que es vengativo. Con que me la hiciste ya vas a ver qué te va a pasar. Sí, amén. Es una persona que, es cruel, es duro. La verdad, el corazón duro. Porque una persona que realmente tiene el amor de Cristo no puedes hacer eso. No lo puedes hacer porque sabes lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Tarde o temprano te va a regresar lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué dice? Es una persona vengativo, calumniadores, son una persona que es impostor o difamador. Amén, amén. Es una persona que dice ser una cosa pero hace otra. Así es. Es una persona que te va a querer engañar. Y intemperantes es una persona sin dominio propio, sin control, que le da rienda suelta a sus pasiones. Amén. Que es falto de frenos. Ay, pues es que yo soy así ya.
es que yo no me puedo controlar. Mentira del diablo. Así es, amén. Sí nos podemos controlar, Amén, pero amén. te dejas llevar. Y Amén. la verdad, uno lo oye desde niño, se escucha, es que cuando antes más el machismo se oía, fuertísimo. Es que yo mando y que solo mi chicharrón truena y que no sé qué tanto, es que yo soy así, yo no me voy a andar abrazando a los niños. O sea, porque no lo hacían antes, ¿sí o no? Antes realmente los padres no abrazaban a sus hijos, nunca les decían te quiero, te amo, hiciste muy bien en la escuela. O sea, y esa fue la cultura que nosotros nos crecimos en. Entonces, son personas, dice aquí, ¿en cuál estaba? Crueles seguir. Crueles, que no tienen compasión. Dice, no tienen compasión ante el sufrimiento ajeno y se deleitan con ello. Así es. Aborrecedores, no aman y odian lo bueno. Traidores, son infieles. Imagínate, todo esto lo que dice la palabra del Señor. Dice, impetuosos, es una persona que es violento, arrebatado, ardiente, que se precipita, Sí. que se apresura a hacer, aunque, es like, o sea, espérate nomás, ni sabes lo que sucedió y ya te quieres ir y ya anda todo alterado que ya va a ir a golpes. Y ni sabe lo que sucedió, no tiene toda la historia, pero ya, déjame ya. O sea, son personas desenfrenadas. Dice, enfatuados, Dios mío, carece de entendimiento o juicio, y uno se jacta sin justificación, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y es curioso porque todas estas cosas, para mí, leyéndolo, no parecen apariencia de piedad. Pero aún con todas estas cosas que están en nuestra cara, todavía es like, oh sí, claro que sí te voy a ayudar. Oh sí, hermano, yo te quiero mucho, hermana. Mucha gente sí. O sea, pero te están tremendo. Pero negarán la eficacia de ella. Y estos que dicen, evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Y es cierto, porque estas personas, cuando tienen este tipo de veneno, quieren envenenar a otros. Amén, amén. Y son personas que siempre, no, es que quiero hablar contigo, quiero hablar a solas, que puedo ir a tu casa. Y quieren envenenarte, quieren engañarte. ¿Qué dice aquí? Los llevan cautivos. Dice, arrastrados por diversas concupiscencias. Concupiscencias son deseos de bien de materiales. Ellos, pues es que ella quiere ganar una casa. Entonces, yo te voy a ayudar para que podamos hacer, no sé, algo de dinero. O te voy a ayudar para que te metas en esta compañía. Pero sin embargo, hay una maquinación no buena. Entonces, y aún concupiscencias es para de bienes materiales terrenos y deseo sexual desordenado. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es lo más difícil. Estas personas, es que les estoy enseñando, es que yo les tengo que enseñar, es que te tengo que enseñar mi manera. Y créanme lo que lo he escuchado aún dentro de la iglesia. Es que yo te tengo que enseñar mi manera de orar. Es que yo te tengo que enseñar mi manera de hablar en lenguas. Que Dios nos ayude. Así es. Que Dios nos ayude. Dice, estas personas según siempre están estudiando, pero no avanzan a la verdad. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos como nosotros vamos a poder distinguir a una persona de estas, es que resisten la verdad. Cuando se les habla, ¿por qué no estás establecido en una iglesia? Es que, I'm sorry, pero no. Una persona que no puede estar establecido en una iglesia, no se puede sujetar bajo de un pastor o una autoridad, es una persona que se resiste a la verdad. Así de simple. Dice, estas personas son hombres corruptos de entendimiento, reprobos, condenados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones,
todo lo bueno, gracias a Dios que lo han padecido, lo voy a tratar de seguir. Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero tú persiste, ay Dios mío, persiste tú en lo que has aprendido y sigue adelante. Amén. Vamos a seguir, que se va corriendo rápido. Entonces miramos a Satanás como el tentador. Como digo, estamos hablando de la generación de víboras, lo que tenemos que tener cuidado, porque esto es una artimaña del enemigo. Hay personas dentro de la iglesia que les dicen sinagoga de serpientes, generación de víboras. Saben la palabra, como dice allí, siempre están enseñando, siempre están, pero sin embargo nunca llegan a la verdad. Entonces, por eso el testimonio tiene mucho que ver. Génesis 3:1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces estamos mirando que Satanás luego trata de confundir o manipular la palabra del Señor desde el principio, y él lo sigue haciendo. Oh, no es cierto, no tienes que ir a la iglesia a todos los servicios. ¿A poco Dios dijo que tienes que ir a todos los servicios? No lo dijo, pero yo lo quiero hacer. Pero sin embargo, como te digo, Satanás usa la palabra y lo manipula. Él se sabe la palabra mejor que muchos cristianos. Y ese es el problema, porque no sabemos mejor. Bueno, es cierto, y luego nos caemos en la red, caemos en la trampa. Dice: fue usado por Satanás para engañar a Eva y influenciarla ¿a qué? A pecar contra Dios, y luego su esposo siguió. Y después de eso, ¿qué sucedió a la serpiente? Dios lo maldijo. Él maldijo a la serpiente. Génesis 3:14 dice: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Luego dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Por eso estamos hablando, las artimañas del enemigo van a querer extraviarte de la fe. ¿Okay? La serpiente es astuta. Hizo eso con la primer hombre y mujer que fueron creados. Imagínate, o sea, nosotros. Satanás también, ¿qué hizo? Se llevó una tercera parte de los ángeles que estaban ya en el cielo, que estaban en toda la gloria delante del Dios vivo. ¿Cómo no nos va a venir a querer atacar a nosotros? ¿Y con qué? Entonces dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Dice, él tenía esa precaución por el pueblo de Dios, de que fueran tentados y no pudieran sobrepasar esa tentación. Y luego dice: no os privéis del uno del otro, excepto de comunión, de acuerdo. Y por cierto, y esta es otra puerta, y esto es para el matrimonio, por cierto tiempo, para dedicarnos a oración. El esposo y la esposa no se van a desunir, vamos a decir, para no darle lugar a Satanás. Dice: y si ustedes toman un tiempo de descanso, vamos a decir, es para orar. Dice: volved pues después y juntarnos a fin que Satanás no sostiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Por eso es que desafortunadamente también hay mucho adulterio, porque se descuida dentro del matrimonio. Pero, ¿qué dice la palabra en Santiago 4:7? Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Como dice aquí, resiste, pero primero tienes que someterte a Dios. Porque muchos quieren decir: no, yo resisto al diablo, pero no se someten a Dios. Es necesario. Y luego él huirá de vosotros. El tentador, se me hizo bien interesante. No sé si ustedes saben la historia del iPhone, y yo no estoy en contra de Apple. No estoy diciendo que no lo puedes tener. Yo personalmente no lo uso, pero esa es mi convicción personal. Pero
el iPhone, la manzana representa el conocimiento. Y también, y la mordida da referencia a la caída del hombre. Y tú lo puedes buscar en Google, o sea, no es que yo me la invente. Tú lo puedes ir a buscar y eso es la razón, porque ellos tienen una manzana mordida en el iPhone, en todo lo que es Apple. ¿Desde cuándo? Porque se dan referencia, para ellos fue una victoria para Satanás que ellos hicieron que el hombre cayera. Y veamos la realidad. Por eso, como digo, muchos matrimonios son destruidos, muchos hijos están perdidos por el teléfono, porque están muchos se han metido en brujería por el teléfono, en pornografía, como digo, adulterio. Todo está acceso ahí, es una puerta, es una manzana prohibida básicamente, y muchos la han mordido. Qué tremendo, ¿no? Bueno, sí, pero siempre se representa como una manzana. Y entonces nos quedamos así. Porque aún es que en todo se da esa referencia. Pero bueno, porque sí. Dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás, porque no se pudieron controlar. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose, ¿quién? El tentador. El tentador es Satanás. Pues por cuanto él mismo fue tentado, Jesús fue tentado en el sufrimiento, y es poderoso para socorrer a los que son tentados, significando que porque Jesús fue tentado y padeció hambre, padeció muchas cosas, Él tiene compasión de nosotros cuando somos tentados. Él no es, sí, Él es santo, pero Él no va a ser un padre donde no Él entiende, Él sabe que esto no es fácil. La carne es débil. Por eso dice la palabra que Él da salida. Él nos ayuda. Dice, es poderoso para socorrer. Perdón si no lo digo bien. Socorrer. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que en la tentación proveerá también una manera de escapar, a fin de que podáis resistir. ¿Qué dice? Resiste al diablo. ¿Y cómo lo resistimos? Nos escapamos. Corre, huye, vete, no te quedes ahí. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entráis en tentación. ¿Cómo es que nosotros vencemos la tentación? Orando. Y cuando nosotros oramos, aún tenemos que pedirle a Dios, aún en la oración que está establecido, Father which art in heaven, Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Toda esa oración en el libro de Mateo capítulo 6, hay una sección donde dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Entonces Dios también nos libera de la tentación cuando somos piadosos, somos misericordiosos. Él sabe el esfuerzo que estás haciendo. Dios mismo dice, oh no, esto no le va a pasar a mi hijo. Dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido una vez más esa palabra, la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, porque el que lo ama guarda su palabra. Cuando alguno es tentado, no diga, de ninguna manera podemos decir que es tentado de parte de Dios. Hemos hablado, Dios permite aflicciones, pruebas, tribulaciones. Esto sí, muchas veces sí vienen de parte de Dios, lo permiten. Pero aquí dice claramente, pero la tentación no viene de parte de Dios. No viene de Dios. ¿Y quién es el tentador? Dice,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es, y esto es muy importante de saber, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hablamos anteriormente, el enemigo sabe muchas veces nuestras debilidades, muchas veces porque nosotros lo decimos, y otras porque nos ve la manera que somos, lo que hacemos. Entonces son nuestros propios deseos. Por eso es muy importante, de ninguna manera una persona puede caer en una tentación o un pecado, un lazo, y decir, Dios me quiere que esté así. No. Una persona, pues es que, vamos a decir, se robó dinero para comprar una casa y dice, es que Dios me dio esta casa. Ten cuidado. Cuando nosotros tenemos que pecar y aún así decimos, es que Dios me dio esto, es que Dios tengamos cuidado. Así es, amén. Números 21, 6 a 9 dice, y Jehová envió entre el pueblo, bueno, primero Amós 9:3 dice, si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Ahora, ¿por qué es que Dios permite que también la serpiente venga y los muerda? Recuerda, hemos hablado de puertas abiertas, ¿ok? Hay cosas que nosotros mismos le damos lugar al diablo. Y Jehová envió entre el pueblo de serpientes, en Números, serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber ¿qué? Hablado contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordiera a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ok, y es interesante porque obviamente la serpiente en el libro de Génesis fue maldito. Y ahora Dios permitió que estos serpientes los mordieran. ¿Por qué? Porque ellos tentaron a Dios. Y dice que hablaron contra Jehová. Y por eso es que básicamente el enemigo tomó ventaja y murieron. Y eso es lo que sucede en la vida de nosotros. Cuando nosotros venimos contra Jehová, esto puede suceder. Entonces, pero gracias a Dios que Él ha mandado a Jehová para que nosotros podamos arrepentirnos. Y eso es lo que hizo el pueblo de Jehová. Muchos se arrepintieron y miraron hacia la cruz a la serpiente que estaba maldecido. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hemos hablado del tentador, pero también nosotros tentamos a Dios. Dice, y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Y no es que la comida sea mala, sino que ellos estaban renegando, estaban quejándose, estaban hablando mal contra Dios. Como básicamente dicen, no, lo que me diste, o sea, no vale, no me gusta, no sirve, quiero algo más. Entonces en Mateo dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y eso es otra referencia, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate debajo. Recuerda que él ayunó 40 días, ¿verdad? Dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está dando la palabra, le está hablando con la palabra Satanás a Jesús. Pero Jesús le responde con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso aquí estamos hablando de cómo nosotros tentamos. Entonces dice, se entregaron en un deseo desordenado en el desierto. Es otra puerta. En un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad.
Y por eso es que pasó esto con las serpientes. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios promete una semilla que aplastará la cabeza del serpiente. La profecía del Hijo del Hombre que vendrá a obtener victoria sobre Satanás. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque era una serpiente de bronce, porque obviamente la maldición que cayó en la serpiente por el pecado, ahora Jesús está crucificado en la cruz y recibe toda la maldición de nuestros pecados. Porque también era maldito el que era crucificado en una cruz. Entonces, en ese instante, por eso es que Él recibió todas las maldiciones, todo el pecado de nosotros. Él fue ese sacrificio vivo. Entonces dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Deuteronomio 28:17 dice el Señor Jesús es el que aplasta a los serpientes y el que vence el dragón. Sabemos que el dragón es en el libro de Apocalipsis. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Ahora esto es diferente porque dice, la testa cabelluda del que camina en sus pecados, la cabeza de los que siguen pecando. Él aplasta perdón, la serpiente y el dragón, pero también de las personas que siguen pecando deliberadamente. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahora son los que estamos siguiendo a Dios. Jesús tiene poder y autoridad sobre todo lo que está mencionado aquí, que son los enemigos, los serpientes. Dice, pero también Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Y dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, que es el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivirán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios nos dio la misma autoridad para poder reprender demonios. Y cuando se refiere a tomar las manos con las manos, tomarán en las manos serpientes, significando que no te va a hacer daño. Miramos el ejemplo de Pablo, cuando él estaba, dice, entonces habiendo recogido Pablo alguna rama seca, le echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, obviamente, él no estaba, o sea, es una persona que estaba siguiendo a Jesús, no estaba practicando el pecado en el fuego, que significa una prueba, un momento de purificación también. Satanás nos ataca de diferentes maneras, donde nosotros podemos, para querer matarnos, pero como estamos cubiertos, no nos hace afecto, porque Pablo básicamente, o sea, no le pasó nada. Entonces, por eso es lo que se refiere, que aunque quieran venir y aunque te quieran morder, y si te muerde, o sea, no te va a pasar nada, tú no vas a morir, porque nosotros estamos viviendo en el Espíritu, estamos buscando a Dios. Dice, mira, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser astuto como las serpientes y inocentes como las palomas. Significando, obviamente, dice que la serpiente es una de las animales más astutas. O sea, como dije, hay animales que automáticamente ven el peligro y huyen. Y así es lo que está diciendo, o sea, sé listo. Tampoco no te digas, bueno, tengo que no puedo juzgar y me voy a quedar aquí, aunque tú sabes que, o sea, estás en un lugar peligroso, o sea, no. Entonces dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Los serpientes, escorpiones, también son representantes de demonios. Sobre el león y la víbora pisarás, porque dice que quien anda como león rugiente, porque si analizas, el león es con una L pequeña, porque el león de la tribu de Judá es con una grande. Él es el rey de reyes, él es Dios, pero Satanás imita, y por eso es una pequeña. Anda como león, pero que no es el verdadero león. Anda como león, y la víbora pisarás,
hollarás al cachorro, del león y el dragón. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para liberarte. Ahora estamos hablando del Leviatán, que es el monstruo de agua. Yo estaba mirando lo que es un serpiente de agua. Dice que son extremadamente agresivos. No son venenosos, pero te muerden varias veces. Y no nomás una vez, o sea, son varias veces. Y duele mucho. Dice que duele más que uno que realmente tiene veneno. Y dice, porque su saliva también, la saliva de ellos, causa una reacción. Y esto es interesante, y te hace sangrar más de lo normal, excesivamente, dice. En el principio dijimos, cual veneno contamina la sangre. Dijimos, Jesús murió en la cruz y nos purificó con su sangre. Pero en el principio, cuando hablamos, el serpiente con veneno te contamina la sangre donde tú mueres. Aquí tú no mueres, pero te hace sangrar excesivamente, te debilita. Entonces, esto es el monstruo de agua. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, es rápido, y el Leviatán serpiente tortura y matará al dragón que está en la mar. Está hablando de Jehová, que va a hacer estas cosas. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en el agua. ¿Ok? Dice, alabar a Jehová desde la tierra y los monstruos marinos y todos los abismos. Job 41 dice, hará pacto contigo, jugarás con Leviatán, porque también muchas veces la gente cree, oh, es inocente, no te va a hacer daño, porque no es venenoso. Dice, los atarás para tus niños, de su boca salen hachones de fuego, centelas de fuego proceden, de sus narices salen humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llamas. Entonces, como digo, porque uno cree que no tiene veneno, no me va a hacer nada, y nos descuidamos, pero te hace sangrar y te debilita. Y luego, en Apocalipsis dice, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de cifiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Qué interesante. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Y esto es en el libro de Apocalipsis. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes. Tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ahora esto es muy importante. ¿Por qué estas personas fueron perseguidas de esta manera? Porque no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidias. También dice la palabra que si yo odio a mi hermano, que también yo soy un homicida, si no lo amo. Y no se arrepintieron de matar, vamos a decir, ni de sus hechicerías, que es brujería, rebeldía, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, de robar. Estas personas van a padecer esto. Apocalipsis 12:3, estamos hablando del dragón. También porque recuerda que Satanás en el Antiguo Testamento, serpiente antigua, se vuelve a un dragón en el final, en el libro de Apocalipsis. Entonces dice, también apareció otro señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que es rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Después hubo una gran batalla en el cielo,
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Por eso es tan importante saber la palabra de Dios. Perdón. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día de noche. ¿Qué es lo que hace Satanás? Nos acusa de día y de noche. ¿Viste que la hermanita hizo esto? ¿Viste que el hermano andaba robando? ¿Viste que esto y esto? Él es el acusador, el tentador, el enemigo. ¿Y por qué? Dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por los cuales alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Satanás no está jugando. Y esa es la realidad. Por eso estamos hablando de esto esta mañana, de la serpiente antigua de Satanás, porque él no está jugando. Desafortunadamente muchos en la iglesia sí están jugando, no están tomando su vida espiritual en serio y le han cedido lugar a Satanás. Hemos hablado de diferentes puertas que le hemos permitido a Satanás, y una es no perdonar. Otras son contiendas, celos, tóxicas, y cuando nos enojamos y nos dejamos llevar por la ira. Tengamos cuidado. Dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene muy poquito tiempo. Él sabe que ya estamos en los últimos días, y por eso es que muchos han caído en trampas. Muchos están atados, están en cautiverio espiritual, aunque tengan el título de cristiano. Así es. Amén. Y Satanás los tiene así, porque son mentirosos, porque roban, porque viven en fornicación, en adulterio, porque hacen hechicerías. Amén. Tantas diferentes cosas. La palabra es clara, dice, los que viven en tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y por eso es que Satanás no está descansando. Por eso nosotros como creyentes no podemos descansar, porque si nosotros nos descuidamos, miramos, hay una serpiente que te muerde con veneno mortal y hay otra que te debilita. Entonces por eso es que los cristianos hoy en día están debilitados, porque han permitido que Satanás entre y tome ventaja. Entonces, en Apocalipsis 20, ya me lo termino. Yo sé que me ha pasado un poquito, pero ya me lo termino. 21 antes dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuántos años? Y lo arrojó al abismo y lo encerró. El abismo en inglés es the bottomless pit. Bottomless pit. Dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañes más a las naciones, porque es lo que está haciendo hoy en día. Está engañando tremendamente a todo el mundo, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Porque hemos hablado también los que han sido engañados dentro de la iglesia, que son fariseos. Conocen la palabra pero no oran. Son fariseos y Dios les habla, generación de víboras. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego
y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esto se puede ver un poco curioso, pero yo quiero que, como digo, ya me lo termino. No vamos a poder ver el video, pero por lo menos terminamos con esto. Cuando yo vi esta película, yo dije, qué raro. Pero ya que después de estudiar todo esto, dije, santo Dios de la gloria. Porque según este monstruo marino, y hablamos del monstruo marino, que es una serpiente de agua, este monstruo marino, él vive en un abismo. El templo de él está en un abismo, dentro de la película. ¿Ok? Y si ustedes pueden ver, ese es el templo de Godzilla, que está abajo del agua. La serpiente marina. Y este es donde lo hicieron como estatuas. Lo adoraban y le sacrificaban cosas. Esto es una película, ¿ok? Y la verdad que muchos niños ven esto. Entonces yo le estaba diciendo a mis hijos, le dije, qué curioso que el Godzilla vive en un abismo o bottomless pit. Dije, pero hay muchas caricaturas que siempre enseñan el bottomless pit, como Alice in the Wonderland. Ella va cayendo y nunca termina. Es un abismo. Pero no nomás esas, son muchas. Por eso me quedo. Bueno, ese es el templo de Godzilla que está en el abismo. Y luego también hay otro que es el dragón serpiente en Godzilla que dormía por 1000 años. Y este dragón tiene 3 cabezas. Nosotros hablamos de uno que tiene 7. Pero en este tiene 3 cabezas y una mujer lo quiere sacar. Y en Apocalipsis, una mujer es la que anda encima de ese dragón. ¿Sí o no? Sí, sí. Es una película. Si ustedes analizan, el dragón está allí en el agua y ella lo desata. Y aquí lo puedes ver. Y lo curioso, le digo, no es coincidencia. La batalla que se lleva a cabo es en una montaña. La batalla final en Apocalipsis, ¿dónde va a ser? En una montaña. Y él durmió ¿cuántos años? En la película, 1000 años. Y lo desatan. Satanás va a estar encadenado ¿cuántos años? 1000 años. ¿Y dónde es que ellos pelean? Según enfrente de una cruz. Y puedo meterme más profundo. Esta película, o sea, tiene muchas cosas que están referenciadas en el libro de Apocalipsis. Pero yo me quedé en shock de cierta manera porque está en nuestra cara. La verdad, como lo dije anteriormente, cuando hablamos de la brujería en las caricaturas, la mayoría de las personas que están en la industria de Hollywood, todos son judíos. Todos son judíos. Muchos actores son judíos, productores, todos los dueños de los bancos son judíos. Todos son judíos. No me puedo meter más profundo, pero la mayoría de ellos, los que crucificaron a Jesús, fueron judíos. Esta gente que están produciendo estas películas de los dioses, que son los superheroes, en todos estos poderes de magia y todo eso, todas estas personas son judíos que producen estas historias, y por eso es que tienen mucho contenido de la palabra de Dios, pero ellos lo cambian de su manera. Entonces, como hemos hablado en esta mañana, lo más importante es que Satanás sabe que su tiempo es limitado, y es importante que nosotros también lo sepamos, porque no es tiempo de jugar iglesia. Ya no hay tiempo de que hoy sí tengo ganas de orar, hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia, hoy sí tengo... No, alinea tu vida porque el tiempo está corto y Satanás lo sabe. Amén, Y por eso es que ha puesto trampas. Pero depende de ti. Si tú quieres pasar la tribulación, el video no me acuerdo cuánto tiempo toma, no sé si lo podemos poner o lo cortamos. Pastor. Ok. Ya, también, bueno, yo la compartí porque lo había puesto en o si está en la iglesia, ustedes lo pueden ver el video, pero como les dije, los científicos en Rusia en los 80s habían hecho una excavación, un agujero, y querían llegar a lo más profundo. Ahora analizamos que el abismo es
el core, no sé cómo se dice en español, pero el centro de la tierra, del mundo, ahí es donde se dice que está el infierno, ¿okay? Es el lugar más caliente en la tierra, ¿okay? Entonces estos científicos hicieron un agujero que llegó todo profundo, bien profundo, y tenían un micrófono. Obviamente el drill tenía que ser bien fuerte para poder llegar hasta ese lugar. Dice que el drill se derritió, pero antes de que se derritiera, el micrófono escucha a voces gritando. Y todas las personas que estaban trabajando en eso eran científicos, ateos, no creían en Dios. Dice que se tuvieron tanto temor, se espantaron tanto de escuchar los gritos de estas personas. Imagínate que todos se convirtieron, todos los que estaban ahí se convirtieron. El científico, the main one, él dijo: yo no creía en Dios, menos que existía un diablo, pero ahora sé que hay un infierno. Y él aceptó a Cristo como su Salvador. Por eso les recuerdo en esta mañana, el tiempo se ha cortado. Y qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Amén. Así Dios te bendiga, hermanos.